Bueno, el tema que les voy a hablar es valor en riesgo. Algunos puntos a tratar en este tema va a ser la medición de riesgo de mercado, su definición, sus aplicaciones, metodologías para el cálculo, análisis complementarios, limitaciones y algunas conclusiones. Bueno, para una pequeña introducción, vamos a empezar sobre la medición de riesgo de mercado, que es un estándar para la medición de pruebas de estrés, una fácil interpretación de resultados, múltiples variantes que permiten modificación de forma necesaria. Se les puede incluir todos los riesgos deseados. Esto nos va a conllevar al valor en riesgo. Al valor en riesgo. Bueno, también podemos deducir que las tasas de interés, los tipos de cambio, los precios de acciones y otros precios nos conllevan también a una volatilidad. Bueno, algunos factores de riesgo tenemos como la tasa de interés, el tipo de cambio, los precios de los productos básicos. Y por su naturaleza de riesgo tenemos la volatilidad, la correlación, la liquidez y la diversificación. Bueno, ahora sí, entramos a lo que es el valor en riesgo. Algunas definiciones de algunos autores como Morgan en el año de 1996 nos dice que es una medida estadística de riesgo de mercado que estima la pérdida máxima que podría registrar en un portafolio en un intervalo de tiempo con un cierto nivel de confianza. Otra definición que nos dice otro autor como Philip Jorion en 2000 nos dice que es la máxima pérdida esperada en un periodo de tiempo con un nivel de confianza dados en condiciones normales de mercado. Después de escuchar a estos autores, la definición del valor en riesgo es el riesgo de mercado de pérdida de las posiciones ante las variaciones de los niveles de precios o la volatilidad. Una pequeña historia dice que se emplea este término se desarrolla a partir del año de 1990 para medir el riesgo de mercado. También permite establecer el valor máximo esperable de pérdida de una posición a mercado, dado un nivel de confianza estadístico para un horizonte de tiempo. Otra definición más compleja es la máxima pérdida esperada dentro de un horizonte de inversiones, ya puede ser en días, con una probabilidad de error de X. Bueno, algunas aplicaciones sobre el valor en riesgo tenemos que cumplimiento con los requerimientos del entorno regulador. Después tenemos la evaluación de la gestión, medición de riesgos de mercado, establecimiento de límites de la cartera de negociación. Ahora les voy a hablar sobre las metodologías para el cálculo del valor de riesgo. Bueno, dentro de algunas metodologías tenemos la analítica, que utiliza la información histórica para calcular volatilidades y correlaciones de las variaciones de mercado, que se aplican al valor actual de la cartera con un modelo de cálculo estadístico, asumiendo la forma de la función de la distribución de los rendimientos de los activos como una normal. Después tenemos la histórica, que en lugar de utilizar la información histórica para calcular volatilidades y correlaciones de los activos de la cartera, se estudian las pérdidas y las ganancias que habrían experimentado la cartera actual si se hubieran productos aleatoriamente la rentabilidad histórica del conjunto de activos que definen los modos de riesgo estándar. Después tenemos la simulación de Monte Carlo,
que describe la evolución de los precios de los activos a partir de la simulación de los componentes aleatorios que intervienen en la evolución en el precio del tiempo. Bueno, tenemos otras definiciones que nos conllevan al valor de riesgo, como es stress testing, que viene a ser, consiste en crear escenarios que correspondan a la pregunta ¿qué pasaría si? De esta forma los gestores podrían disimular pérdidas en condiciones de crisis financieras o desequilibrios económicos. Teniendo en cuenta el valor de riesgo, no permite identificar el valor de la pérdida del 1% al menos 5% de las veces, debido a que la distribución normal puede presentar sesgos donde se podrán ubicar pérdidas muy altas. Es por ello que las pruebas del estrés se convierten en un elemento importante para la estimación de riesgo del mercado. Después tenemos el backtesting, que es fundamental en el proceso de evaluar y calibrar los modelos de medición de riesgo. Este se debe efectuar periódicamente para determinar que el modelo estima el riesgo de forma adecuada. Para este proceso se deberá comparar el valor de riesgo estimado por el modelo y las pérdidas de las ganancias reales del portafolio. Algunas limitaciones del valor de riesgo nos define que la peor pérdida posible. De hecho, esperamos que con frecuencia, por ejemplo, 5 días de cada 100 para un 95% de confianza, la pérdida sea mayor que el valor de riesgo. No nos describe la distribución de las pérdidas de la cola de la izquierda, indica solo la probabilidad de la pérdida sea igual o superior a un nivel crítico. Las pérdidas superiores se pueden distribuir de diferentes formas. Se mide siempre con errores, ya sea con muestreo, periodo elegido, metodología de estimación, y el valor de riesgo es una herramienta de corto plazo. El capital debe ser gestionado por herramientas de largo plazo. Bueno, algunas conclusiones para este tema. Podemos, podemos decir que el valor en riesgo estima la máxima pérdida que puede tener un portafolio con un determinado nivel de confianza en un horizonte de tiempo dado. Su implementación se puede realizar por medio de procedimientos. Otro de los principales beneficios del VAR consiste en su capacidad de monitorear y controlar los riesgos a lo largo del tiempo, al verificar que las acciones de corto plazo no se aparten de las metas de largo plazo, y constituyen una herramienta útil para los inversionistas tengan un criterio más exacto del trabajo que realizan los administradores de los fondos. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunos ejemplos metodológicos prácticos de valor en riesgo utilizando la distribución normal. Otro ejemplo metodológico usando la volatilidad de tasas de intereses, de correlaciones, y por último el que les voy a explicar va a ser el método de análisis de cartera bajo metodología CAN, que viene a ser, es un modelo muy utilizado en las finanzas modernas para predecir las relaciones entre la rentabilidad y el riesgo de inversión. Fue desarrollado por William Spurs. Lo primero que se va a determinar es la tasa de riesgo de la economía. El segundo es la prima de mercado que se obtiene por invertir en papeles con riesgo, o cuál es el beneficio que se deriva de no invertir a cero riesgo. En el tercer paso es un beta que mide el riesgo sistemático en la industria específica que se está utilizando.
Y la tasa libre de riesgo y la prima de mercado son iguales para todas las empresas, lo que varía es el beta del mercado. Los betas pueden conseguir consultando en instituciones como Supervalores, Supersociales, entre otros.